Buenos días y muchísimas gracias al Español por habernos invitado a esta sesión de aplicaciones de 5G. La verdad es que es uno de los temas más apasionantes de 5G. Todo lo que vamos a hacer con ello es la manera de responder al público, al ciudadano, diciendo, pero ¿para qué necesitamos otro 5G? Y es entonces cuando las cosas se vuelven interesantes y podemos explicar todo lo que se avecina. Tenemos tres ponentes presenciales, tenemos otro ponente que está desde su domicilio, su puesto de trabajo, y tenemos una mesa estupenda para hablar prácticamente podemos hablar de todo. Tenemos dos sectores, como es educación, salud, tres sectores, educación, salud y entretenimiento y espectáculos, donde más va a impactar 5G, donde más lo van a sentir los ciudadanos. Tendremos ocasión de hablar de posibles brechas, de efectos lúdicos, de efectos extremadamente serios e importantes como son el bienestar de los ciudadanos y la salud. Vamos a proceder a una presentación, luego tendréis un tiempo para explicar lo que es para vosotros 5G, lo que pensáis que va a traer, y luego entraremos en un debate en todo lo que podamos. Tenemos a Txelu Martín, diriges el Tech Lab del IE y tu experiencia es directa en proyectos 5G en el sector de educación superior y máster. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por contar con nuestra presencia. Tenemos a Ana Rosa, de la Liga. Es Innovation Program Manager en la Dirección de Innovación, Estrategia y Transformación Tecnológica de la Liga. Perdón por leer los títulos, pero a veces muy largos. Es uno de los sectores que más se van a ver afectados por 5G. Tenemos también a José Fernández Vigo López, catedrático de Oftalmología y presidente ejecutivo del Centro Internacional de Oftalmología Avanzada. Uno de los casos de uso en sanidad más destacados de nuestro país, más apasionantes, que estamos siguiendo a distancia y que esperamos poder poner en valor ante la audiencia. Tenemos también a Alberto Istirado, director de Sistemas de Información y Transformación Digital de HM Hospitales, online. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay montones. El hospital, junto con el estadio o el campus o la fábrica, es uno de los escenarios de lujo para 5G. Gracias por estar aquí. Vamos a proceder entonces al mismo orden. Txelu, ¿qué nos puedes contar de 5G? ¿Qué es para vosotros 5G? ¿Por qué lo estáis esperando? ¿Qué os soluciona? ¿Qué podéis hacer con él? Pues partiendo de tu pregunta, ¿no? ¿Por qué lo estamos esperando? Si no te importa, me voy a retraer un poco hacia atrás para explicar un poco el contexto nuestro, en nuestro caso. Como todos sabemos, por el tsunami que nos vino en marzo, nos pilló a todos bastante bueno, pues desprovistos, ¿no? En principio. Y bueno, pues supuso una disrupción en general para todas las empresas, para las instituciones educativas también, como en nuestro caso. Y quizá este tsunami nosotros hemos podido capearlo, hemos podido navegarlo con bastante solvencia, gracias a dos factores principales. El primero, la transformación digital que ya habíamos hecho durante muchos años en el Instituto de Empresa. Como es lógico, todos nuestros sistemas de docencia, el campus donde acceden los alumnos, los profesores, está totalmente digitalizado, y también las plataformas que usan nuestros profesionales, o sea, nuestros compañeros, yo mismo, pues también usamos herramientas digitales y entonces pasar a remoto no fue demasiado desafío. El mayor desafío podía haber estado en la parte presencial, en la parte de la docencia, en la parte presencial de las aulas. Por suerte, ese segundo factor también lo suplimos con solvencia, gracias a que nosotros, pues bueno, el IE siempre se ha caracterizado por ser muy innovador, y ya desde hace más de 10 años nosotros estamos haciendo másteres totalmente remotos. Es decir, mientras que mucha gente ha hecho su primera videoconferencia este mes de abril, nosotros ya llevábamos 10 años haciendo este tipo de videoconferencias en tiempo real, es decir, no vídeos pregrabados, sino videoconferencias. Para nosotros eso ha sido una ventaja, porque, claro, conocíamos las herramientas, tenemos sistemas para formar a los profesores, para formar a los alumnos. Entonces, de la noche a la mañana, no literalmente, claro, pero sí en pocos días, pudimos pasar de un 5% que utilizaban esas herramientas al 100% de la institución, todos nuestros profesores y todos nuestros alumnos, haciendo videoconferencia continuamente. Pero claro, eso no era lo que nosotros deseamos para el mundo de la educación. Creemos que la parte humana
el contacto humano y físico es muy importante, surgen sinergias que no aparecen en el mundo digital. Y sabíamos que queríamos volver a las aulas en septiembre, y para superar los problemas de logística que iban a surgir, hemos desarrollado una metodología que llamamos Liquid Learning, que tiene como objetivo adaptarse, o aprendizaje líquido, que lo que tiene como objetivo es adaptarse al medio, adaptarse a las circunstancias cambiantes. Igual que un componente líquido se adapta al medio en el que lo contiene, y cuando el medio se modifica, el líquido también, la idea de esta metodología es que, independientemente de la situación, nosotros no viéramos nuestras clases interrumpidas en el futuro, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho en las aulas ha sido hibridarlas. Lo que hemos hecho ha sido convertirlas en aulas con cámaras, con pantallas, con micrófonos, y lo que eso nos permite es que todas las sesiones que ocurren en el aula, cualquier alumno que esté en cualquier otra parte del mundo puede verlo también en directo. Es decir, no todos los alumnos van a poder viajar a España por el tema del COVID, o puede ocurrir que de pronto tengamos que volver a confinarlos, ¿no? Pues este sistema nos permite adaptarnos flexiblemente a cualquier circunstancia y de esa manera superar estos cambios. ¿Qué ocurre? Claro, no todo es de oro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto todos nuestros alumnos en el aula están conectados. O sea, antes a lo mejor estaban conectados también a la Wi-Fi, pero es que ahora están conectados y transmitiendo y recibiendo vídeo, todos. Y estamos hablando de casi 60 dispositivos conectados, porque los alumnos van con su móvil y van con su portátil. O sea, que de pronto tenemos los hubs de Wi-Fi, que en teoría admiten hasta 250 conexiones, pero ya pues llegando un poco al límite de su capacidad, porque realmente en la práctica admiten mucho menos, ¿no? Nosotros vemos en el 5G pues una alternativa que nos puede ayudar a aliviar la carga de nuestras redes de comunicaciones, que nos puede permitir, gracias a esa mayor capacidad de admitir más dispositivos que tiene que otras redes, poder aliviar la carga hacia la red 5G, aparte de, evidentemente, de que como el ancho de banda es superior y la demanda cada vez es superior en temas de datos y de vídeo, de imágenes, etcétera, ¿no? Pues también en ese sentido también nos ayuda. Obviamente, esto es como la ventaja más evidente. O sea, es como, vale, la tecnología me da esto directamente, me da más dispositivos, más ancho de banda. Nosotros, en el Departamento de Innovación, lo que hemos detectado son otro tipo de casos de uso que nos parecen más interesantes, adecuados ya a lo que es la educación, es decir, no basados solo en la tecnología, sino en cosas que nos puedan proporcionar que antes no podíamos, por eso, porque son casos de usos nuevos. El primer caso es el uso de realidad virtual y realidad aumentada de manera más amplia, porque hasta ahora estamos muy limitados a usar gafas de realidad virtual, pero con 5G podemos utilizar los móviles, usando también Edge Computing, podemos usar los móviles como dispositivos de realidad virtual. El otro caso muy interesante es el de los laboratorios remotos, que es también una práctica que está en auge. Y el tercer caso, ya más futurista, pues es la conjunción del uso de sistemas tácticos, que lo que te dan es un feedback táctil de algo que está ocurriendo remotamente, en conjunción con la realidad virtual. Esos dos sistemas unidos nos permiten tener una experiencia súper inmersiva, casi del tipo como vemos en las películas de Avatar o de Ready Player One. Impresionante. O sea, que si podemos resumir, grados de libertad, una mejora incremental, más que lo que tenemos ahora, total. También grados de libertad, poder adaptarnos, y el término de educación líquida o sistema líquido es muy bueno, y Dios sabe qué vendrá después, de la mano de los otros tipos de realidades aumentadas, que nos va a servir para utilizar todo ese ancho de banda, que a veces nos pregunta para qué lo queremos. Cuando empecemos con el 3D, lo vamos a necesitar. Ana Rosa, te toca. ¿Qué espera de 5G? Una cosa que estamos recordando a los ciudadanos es que estas redes que tanto nos están sirviendo ahora mismo no fueron diseñadas para una pandemia. Si hace 15 años hubiéramos dicho que teníamos que dimensionar las redes de fibra o de móviles para caso de pandemia, nos hubiera parecido un poquito extremo, como precaución. Y sin embargo, aquí estamos. Así es. Las cosas ocurren. Entonces, las aplicaciones lúdicas son cualquier cosa menos un juego. ¿Qué es para vosotros? Muy bien. Si me permites también una breve introducción. La Liga seguro que la conocéis todos vosotros, seguiréis los partidos jornada a jornada, pero la Liga es más que fútbol. Por ejemplo, contamos con una producción audiovisual deportiva que está a la vanguardia a nivel mundial.
También contamos con una estrategia de datos puntera en el país o una OTT que es referencia a nivel tecnológico. A nivel de industria también representa un 1,37% del Producto Interior Bruto español. Sí, contribuye con 4.000 millones de euros en impuestos cada año y da trabajo de manera directa o indirecta a más de 185.000 personas. Es decir, estamos hablando de una gran industria. Y dentro de la industria, respondiendo a tu pregunta, vemos grandes oportunidades en el 5G. El 5G por las características de baja latencia, ancho de banda, alta densidad de dispositivos, es un cóctel perfecto para generar experiencias al fan. Y todo lo que sea generar experiencias al fan, al fin y al cabo, revertirá también en una ventaja para la Liga y para sus clubes. En concreto, algunos casos que podemos ver, comentabas antes los estadios. En los estadios pueden congregarse en el mismo lugar, en el mismo momento, decenas de miles de personas. Con el 5G y la alta densidad de dispositivos podemos generar experiencias ahí de tipo, pues, por ejemplo, acciones interactivas en ese momento en el estadio o realidad aumentada con estadísticas de partidos en directo. De hecho, como novedad en la retransmisión televisiva este año, contamos con nuevos grafismos que tienen en cuenta el tracking de los jugadores para proporcionar estadísticas de los jugadores y la trayectoria del lanzamiento de faltas y de penaltis. Este año, además, esta temporada, además, ha pasado de ser 2D a ser 3D. Entonces, ese tipo de experiencias también llevarlas al estadio. Sin abandonar el estadio, también el IoT. Hay una mesa redonda a continuación sobre dispositivos IoT y el 5G. Pues hay en un estadio todo tipo de sensores, actuadores, las propias cámaras. Por poner un ejemplo aún más concreto, estamos trabajando con el Celta de Vigo y la empresa Cinfo, que es una de nuestras ganadoras de la Startup Competition de 2019, en un sistema con inteligencia artificial de producción automática de partidos, ¿no? Producción y realización automática de partidos. En este caso, el seguimiento de la cámara para el balón y para el jugador tiene que tener una latencia muy baja, porque si no impacta en la experiencia. Eso es un caso de uso y de aplicación. Otro caso de uso son los contenidos, claro. Todo tipo de contenidos, hablabas del 3D, realidad virtual, vídeo 360, ultra alta definición. Todos esos contenidos son muy demandantes para la red. La red 5G proporciona claras ventajas ahí. Sí es cierto que con fibra óptica hay algunas experiencias que podemos tener en casa, pero la ventaja que proporciona precisamente el 5G es que no tienes que estar en casa, puedes consumir ese contenido donde estés y esa misma experiencia llevarla a casa, al estadio y del estadio a la casa. En contenidos también, por ejemplo, otra de las iniciativas que tenemos también resultante de la Startup Competition es una solución de Scenic, que es la ganadora de esta solución del Watch Together que llamamos, que consiste en una solución de visualización para que cada usuario pueda invitar a sus amigos, a sus familiares, ahora quizás en época de COVID, a sus familiares, a sus amigos para ver juntos un partido o un evento en vivo. En ese caso la latencia también es importante, tanto de la señal en vivo como entre los participantes para que no haya ningún spoiler en caso de gol o algo así por el estilo. No se me ha ocurrido. Y luego también si hay un contexto en el que es importante la latencia y la baja latencia y el ancho de banda es en el mundo eSport, en el mundo gaming. En nuestro caso, en el torneo de la Liga Santander, en el que participan 38 clubes, el 5G proporcionaría esa mejor experiencia para los jugadores de baja latencia y poder servir ese contenido a los fans que lo estén viendo en ese momento con calidad y baja latencia, como decía.
Impresionante también. Muchísimas gracias por recordarnos con la introducción del porcentaje de PIB que esto es entretenimiento, pero cualquier cosa menos un simple juego. Efectivamente. Y el mejor ejemplo cuando queremos explicar a la audiencia que a lo que podemos recurrir es el del gaming. Y mi hijo es capaz de explicárselo mucho mejor que casi que nadie. Siguiente, José Fernández Vigo López. Se me ocurre ningún ejemplo mejor de robótica y de inteligencia artificial en 5G en nuestro país. Es un caso de uso apasionante. ¿Qué enseñanzas? ¿Qué es para vosotros 5G? ¿Cómo lo aplicáis? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por el 5º aniversario al Español. También quiero extender ese agradecimiento a Telefónica y a Red.es, que son las instituciones que efectivamente patrocinan este proyecto, que para mí es verdaderamente apasionante. Ya tengo una larga trayectoria en la investigación y este para mí es el gran proyecto. Y a la pregunta de cuáles son las nuevas aplicaciones, yo un poco temerariamente me atrevería a decir que si hay algún beneficiario de la red 5G va a ser la asistencia sanitaria. Va a ser un cambio, creo que verdaderamente radical. Se va a producir un cambio en el modelo asistencial si somos capaces de aplicar las redes 5G de forma absolutamente capital. Y eso enlaza con lo que es nuestro proyecto de OcuExplorer. El proyecto OcuExplorer yo quiero explicarlo muy brevemente respondiendo a 3 preguntas. ¿Para qué nace OcuExplorer? ¿Por qué nace? ¿Y qué es OcuExplorer? ¿Para qué nace? El concepto es sencillo, para democratizar la oftalmología. ¿Y qué entendemos por democratizar la oftalmología? Poner al alcance de todos los pacientes la misma tecnología. O sea, porque si hay algo injusto en el sistema sanitario es el diferente nivel de acceso a la tecnología y a los mejores especialistas. Nosotros lo que pretendemos es igualarlos, crear esa democratización. ¿Para qué nace? Perdón, ¿por qué nace? Nace porque el modelo asistencial español está obsoleto. Es un modelo injusto e ineficaz. Se basa esencialmente en 3 pilares. Hospitales masificados. Tenemos un modelo hospitalocéntrico. Todo se vuelca en los hospitales. Por lo tanto, están absolutamente masificados, que en el periodo del COVID eso está prohibido. El segundo elemento es los desplazamientos. Los pacientes tienen que desplazarse, tienen que hacer grandes desplazamientos para llegar a esos hospitales masificados, con toda la dificultad que eso lleva. En tercer lugar, el modelo es discriminatorio, porque no todo el mundo puede hacer esos desplazamientos. Puedes tener problemas físicos, puedes tener problemas económicos de no poder pagarte el desplazamiento o incluso unas distancias kilométricas enormes. Hay que tener en cuenta que, según Eurostat, en España se producen al año más de 300 millones de consultas. 300 millones de consultas supone más de 600 millones de desplazamientos. El 70% de los pacientes tienen más de 70 años. Hay 9 millones de personas en España mayores de 65 años. Estamos en un sitio que es difícil de manejar. Este es el esquema que me gusta y que me he hecho pesado en traer, porque intenta ilustrar cuál es el circuito habitual de los pacientes, que es la forma de entenderlo. Los pacientes normalmente para ir a un hospital tienen que levantarse a primera hora de la mañana, normalmente a las 6 o las 7 de la mañana, para coger el taxi compartido que comparten con otros pacientes, para coger el autobús, para coger el tren. Por supuesto, si va en un vehículo particular, tiene que llevarlo un familiar, ese familiar tiene que perder el día de trabajo, tiene que pedir un día de vacaciones, tiene que cerrar la tienda, tiene que cerrar el restaurante, o sea, hay un lucro cesante muy importante. Sometemos entonces estos pacientes a un circuito que suele estar entre 50 y 100 kilómetros, porque tenemos que cambiar el esquema. No podemos pensar en nosotros, urbanitas, que vivimos en grandes capitales que tienen hospitales relativamente cerca. Tenemos que pensar en la otra España, que es semiurbana o rural, que hacen desplazamientos largos, costosos, como decía. Llegan a los hospitales, sitios masificados, donde a ellos les cuesta muchísimo trabajo manejarse, porque estamos hablando de personas por encima de 70 años con minusvalías, con cegueras, con sorderas, con problemas de comunicación. Después de todo ese mare magnum, los metemos en salas de espera, nuevamente algo contraindicado en estos momentos del COVID. Los tenemos ahí un rato esperando y luego les hacemos un circuito de consultas, de pruebas, cada cual más penosa y más tediosa, porque los metemos ergonómicamente a aparatos que no están adaptados para ellos. Y después de todo eso pasan varias horas y vuelven a su domicilio. Lo que muchas veces nos dicen los pacientes, hemos echado el día en el hospital. No hemos pasado una hora, hemos echado el día y molestando a todo el mundo. Todo eso además hay que tener en cuenta que cada vez hay más viejos o viejecitos en España. Esos viejecitos cada vez son más longevos. Es decir, estamos llegando a los centenarios.
Esos pacientes tienen una gran demanda de asistencia sanitaria, son muy dependientes, no pueden hacer casi nada solos, muchos de ellos están ciegos, sordos, inválidos, minusválidos, parálisis, todo tipo, necesitan un gran consumo sanitario. Y por otra parte, cada vez hay menos jóvenes y menos médicos. ¿Cómo se va a soportar ese sistema? Pues ahí, y este sistema que ya estaba fracasando, viene el COVID y nos lo pone de manifiesto. Produce el fracaso ya absoluto. Se colapsan los hospitales y no solamente no es capaz de atender a los pacientes COVID, sino que no es capaz de atender a los pacientes clásicos, que se siguen muriendo por las mismas enfermedades. Hace poco la Sociedad de Cardiología decía, cuidado, que por cada paciente que se muere de COVID hay 3 o 4 que se siguen muriendo de accidentes cardiovasculares. No podemos desatenderlos. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nos hacemos con OcuExplorer? ¿Para qué nace OcuExplorer? Para cambiar radicalmente el modelo. Queremos romper ese modelo, queremos democratizar la asistencia. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues creando un circuito completamente distinto. Llevar la mejor tecnología a los sitios donde residen la mayor parte de los pacientes, lo cual es mucho más económico, es mucho más ecológico, es rentable, es sostenible, es low cost y sobre todo es más humano. No sacas a los pacientes de su hábitat, sino que vas a atenderlos en la zona que ellos conocen. Nosotros, nuestro objetivo es desplazar nuestro robot a los centros que ellos conocen habitualmente, a sus centros de salud, a farmacias, instituciones sanitarias en las cuales se pueda prestar ese servicio. E incluso pensamos que podremos llegar a tener dispositivos que nos permitan atenderlos a domicilio, lo cual sería fantástico, por ejemplo, en las residencias geriátricas, poder meter estos aparatos para hacer las exploraciones sin que los pacientes tengan que salir y sin contacto con el exterior. Bueno, ¿en qué consiste OcuExplorer? OcuExplorer es un sistema que tiene 3 trípodes. Es un sistema robótico, es un sistema conectado y es un sistema con una inteligencia artificial. Aquí el papel de la red 5G yo lo veo como una especie de corazón que está infundiendo toda la información a todos los actores del panorama sanitario. La red 5G va a enviar la información al paciente, al familiar del paciente, al médico, al especialista, al hospital, al centro de salud, a las consejerías de sanidad, que van a tener toda una cantidad de datos a través de Big Data que les van a permitir hacer análisis epidemiológicos. Entonces, este sería el aparato, esto es un sistema de fotografía bastante complejo, tiene que hacer muchas imágenes que son las que nosotros vemos en la consulta, normalmente para poder ser fiable. A través de la red 5G tenemos un servidor en la cloud, donde tenemos el algoritmo de inteligencia artificial que nos hace el reconocimiento de las imágenes. En estos momentos tenemos ya una capacidad de reconocimiento, un acierto del 90%, que es similar a la capacidad diagnóstica de los oftalmólogos. Es decir, se equivocan más o menos lo mismo que los oftalmólogos. Este algoritmo nos manda otra vez por red 5G al computador del médico y a su vez, a lo que llamamos la app, la aplicación de todos los médicos. Toda esta información está fluyendo y se está almacenando en las propias historias clínicas de los pacientes. Por lo tanto, este es el sistema que nosotros creemos que puede cambiar. Ahora mismo lo estamos aplicando a la oftalmología. Después pensamos que se podrá aplicar a otras muchas más especialidades, de manera que puede provocar ese cambio radical que creemos que tiene que haber en la sanidad, en las asistencias sanitarias que tenemos en España, para hacerla sostenible y, sobre todo, para hacerla más humana. Nada más. Muchísimas gracias. Vamos a pasar casi mejor además tenemos 2 ponentes del sector salud, los hacemos todos y luego nos planteamos el diálogo. Alberto, ¿qué nos puedes comentar sobre el uso de 5G potencial en el sector hospitalario? Mayor capacidad, ¿no? Llevamos ya muchos años haciendo telemedicina. La telemedicina se va a disparar con equipamiento como el que el doctor acaba de explicar, ¿no? Sobre todo porque cada vez hacemos más diagnóstico por imagen y la resolución es inmensa y ya no es solamente foto, sino que es vídeo. El vídeo multiplica la capacidad de consumir datos y todo eso hay que enviarlo, ¿no? Y la red 5G pues, nos da esa velocidad, movilidad y latencia baja que requiere un diagnóstico por imagen eficiente. Luego, aquí habla el miembro de la parte educativa del Centro de Formación Líquida, ¿no?
aquí en salud también el hospital líquido se ha puesto de moda. Yo la verdad es que el concepto no me acaba de cuadrar. Yo prefiero decir el hospital fluido, porque líquido, y nosotros que tenemos 18 hospitales tampoco nos interesa que sea muy líquido del todo, ¿no? Es nuestro negocio, ¿no? Pero sí que es verdad que queremos cambiar la experiencia del paciente. Tenemos que hacer que cuando el paciente llega al hospital, pues sea para hacer procesos quirúrgicos que no se puede hacer en cualquier otro proceso. Eliminar las salas de espera, agilizar todos esos pasillos de paciente que comentaba antes el doctor, que es verdad que siguen pasando. Pero nosotros, nuestra experiencia con el COVID es que hemos sido capaces de meter una consulta entre una teleconsulta, alternarlas y al final hemos conseguido pues, reducir la ocupación de las salas a la mitad. Solamente para cubrir con el requisito de distancia entre pacientes. Pero es verdad que los pacientes son demasiado pacientes en la actualidad y tenemos que conseguir que sean menos pacientes de espera, ¿no? Sino que sea un diagnóstico eficaz y un proceso clínico eficaz. Nosotros también, como somos hospitales que tienen formación, pues en la parte formativa también necesitamos utilizar 5G para compartir el conocimiento. Cuando se hace un proceso quirúrgico se tiene que estar grabando, luego enviando con delay. Si tenemos equipo 5G, podemos grabarlo en tiempo real, recibirlo en tiempo real y nuestra formación pues se multiplica. Por supuesto, la parte de investigación. Nosotros tenemos muchísima inversión puesta en investigar. Y para investigar hace falta cada día más datos. HM ha sido pionera en donar al mundo los datos del COVID para poder hacer procesos de investigación en las mejores universidades del mundo y queremos hacerlo y expandir eso lo más posible. Entonces, para poder hacer investigación es necesario tener un ancho de banda bastante grande. Luego también la experiencia del paciente, para que el paciente sienta que todo esto está mejorando, la calidad de la comunicación, y en este caso de las telecomunicaciones, suponen un punto importantísimo. Ya no solamente queremos hacer una videoconsulta, tenemos que mandar y enviar placas de altísima resolución en tiempo real. Entonces el 5G va a suponer que todo esto se convierta en una realidad. Como ha dicho el doctor, también para diagnosticar el procesamiento en la nube. Ahora mismo las nubes tienen mucha latencia. Si el 5G desde un terminal podemos enviar a una velocidad mucho más grande, pues la latencia va a ser menor y el resultado también se va a notar mucho en el proceso. Y, por supuesto, como ha dicho también la representante de la Liga, el IoT. O sea, se estima que al final los equipos clínicos se van a convertir todos en un tiempo cortísimo en equipos IoT. Si somos capaces de gestionar, dominar esa tecnología y el 5G nos permite hacerlo en cualquier parte y a cualquier hora, pues el resultado clínico también va a ser muy importante. Y por último, no creo que quizás sea el más importante, es pues eso, el aprendizaje automático, inteligencia artificial, machine learning, todo lo que los doctores van a empezar a usar como sistemas de apoyo a la decisión. Y para poder tomar decisiones muy rápidas, ya no procesamos solamente 4 datos, ahora tenemos que cruzar millones de datos. Y esos millones de datos tienen que viajar a una velocidad mucho más rápida de la que viajan ahora. 5G va a permitir que ese procesamiento se haga en tiempo real y se haga en todas partes. Entonces, estoy deseoso y esperando que se haga real lo antes posible. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Quería esperar a tener las dos perspectivas porque me parece extremadamente útil tener una visión de proyección de los servicios de salud con todo lo que tiene de servir al ciudadano y acercar la salud al ciudadano, de evitar posibles brechas y un uso casi industrial, si me permiten, de uso en un hospital que no, es un campus, básicamente. Aquí el coronavirus ha venido a cambiar nuestra perspectiva. Cuando hablábamos en el 2019 de aplicaciones de salud, por lo menos viniendo de Mobile World Capital, pensábamos en el quirófano conectado. Y ahora pensamos también mucho en una conectividad más humilde, más de proyección y más de servir a toda la comunidad de salud dentro de un recinto tan amplio como es un hospital. Por lo tanto, enormes lecciones que nos está dando la crisis.
Vamos a pasar, creo que sí, tenemos tiempo, de pasar a una fase de debate. Teniendo en cuenta que lo último que hemos tocado es el tema de salud y pensando en las observaciones que me hacen mis amigos y mis compañeros y familiares médicos, es cómo se lo toman los pacientes, esa cercanía de la robótica, de la inteligencia artificial, de la salud, cómo se lo toman el ver ser examinados por algo a veces tan poco humano. No sé si alguien me puede... Yo, en principio, ahí es clave la labor de mentalización. Evidentemente, no podemos intentar que un aparato conecte directamente con un paciente. Por eso, la clave está en hacer esas exploraciones en sitios que para ellos sean amigables, como pueden ser pues, los centros de salud, las farmacias, donde tienen una interlocución. Lo que es que hay que tener en cuenta una cosa, que un paciente que se traslada, hace todo ese circuito que decíamos para ir a un hospital, luego con el especialista está 5, 6 o 7 minutos. Con lo cual tampoco tiene demasiado tiempo para interaccionar con él. Se le hacen mucho las pruebas, le dan los resultados de las pruebas y casi siempre el interlocutor más válido es el médico de familia, es el médico de atención primaria. Por eso para nosotros es absolutamente clave que toda esa información no solamente se la vamos a dar al paciente, se la vamos a dar directamente al médico de cabecera, que va a ser el que le pueda explicar absolutamente todo. Pero es que además, gracias a la velocidad de 5G, esa exploración queremos hacerla prácticamente en directo. Es decir, al mismo tiempo que hay un operario haciendo las fotografías, haciendo la exploración, tiene que haber un médico que está detrás, que pueda estar incluso conectado más adelante a través de un módulo de voz, pero ahora mediante teléfono, con el paciente dirigiendo un poco la investigación. Entonces yo creo que si los médicos de cabecera nos ayudan, que seguro que sí, a mentalizar a los pacientes de que esa exploración es válida, los pacientes se sienten bien explorados, esa interacción la vamos a tener y al final el que les va a explicar su patología va a ser su médico de cabecera, que es una persona a la que ellos conocen pues de siempre, porque ese es su médico de a pie de casa. Por lo tanto, la tecnología como complemento excelente de lo mejor que tiene el contacto, la cercanía humana, que es el servicio, la atención primaria y el servicio primario de salud. Para mí es clave y los médicos de atención primaria están pidiendo más protagonismo en la asistencia sanitaria porque se les ha ido quitando. Son muy pocos, están muy alejados, no tienen tecnología. Si nosotros les ofrecemos todas esas cosas, el médico de atención primaria va a mejorar su situación en el ranking, ¿no? Ya no es el gran especialista que está en el gran hospital, sino mi médico de cabecera tiene toda mi información, tiene la explicación y él me la va a dar personalmente. Y además con otra particularidad, que casi no lo hemos dicho, bueno, lo hemos dicho pero muy por encima. Estos sistemas de captación de imagen y la inteligencia artificial son capaces de identificar datos que los oftalmólogos no somos capaces de ver. Es decir, a mí una cosa que nunca jamás se me pudo ocurrir, y yo creo que a ningún oftalmólogo, es que al ver el fondo del ojo, tú puedas saber, al ver una retina, si eres hombre o mujer. Nunca hemos podido ni tan siquiera sospechar que viendo el fondo del ojo se pudiera diferenciar el sexo. Bueno, pues los algoritmos de inteligencia artificial aciertan en el 97%. No tenemos ni idea de por qué, que es lo que ven en un fondo de ojo para saber que es hombre, o que no tenemos ni idea, y lo consiguen. Es decir, vamos a tener una ratio de acierto, de comunicación y de información enorme con estos sistemas. Un ejemplo que me apunto para mirar, porque es un ejemplo de inteligencia artificial no asistida, de casos de datos no etiquetados, perfecta. O sea que lo vamos a investigar porque es la parte sorprendente e interesante de la tecnología también. A veces hablamos de 5G como los ojos, los oídos, la boca también de otros servicios. O sea, 5G no está solo en traernos estos adelantos. Cosa que se me ocurre en cualquiera de vuestros sectores es el papel de la inteligencia artificial, lo hemos visto, de los datos, pero también de blockchain. La observación que me hacen mis compañeros médicos es esto me sirve para multiplicar recursos, por ejemplo, en diagnóstico de imagen, pero ¿cómo sé con quién puedo intercambiar los datos? ¿Qué seguridad tengo? Esto plantea enormes posibilidades, pero también desafíos, en los que 5G no está solo. Una gran pesadilla de toda la población es que una vez se despierta y descubre que no ha completado la asignatura de cuarto de carrera que se le había atragantado. Y blockchain, por ejemplo, tecnologías de identidad digital, nos pueden permitir el acabar con esa pesadilla. La integración de la identidad digital en la cadena de valor de 5G puede ser también clave.
En el campo del entretenimiento, la llegada de 5G nos permite el pensar en nuevos casos de negocio, en nuevos tipos de identidad, en hacer vendible lo que ahora mismo es una experiencia única. ¿Qué os parece? ¿Qué más necesitamos aparte de 5G? ¿Qué más necesitamos para hacer realidad esta visión a la vez tan tecnóloga y tan humana? Yo en mi caso, tal cual lo veo, el 5G es un catalizador. Es un catalizador de distintos casos de uso. Comentábamos antes, pues eso, la combinación con otro tipo de tecnologías que existían ahí, tipo realidad virtual y demás, que este 5G lo que hace es habilitarte nuevos casos de uso o más potentes. Y cuando hablo de casos de uso, claro, con un valor de negocio, con un retorno de negocio, los tres ámbitos que comentaba antes de estadio, contenidos y demás, van muy de la mano del modelo de negocio de la Liga, de sus clubes, claro. Muy bien. Y viendo este fondo de comunalidad entre todos los sectores, las necesidades muchas veces cuando escarbamos en realidad son muy parecidas en todos vuestros sectores. ¿Qué posibilidades veis de colaboración entre vuestras industrias, vuestros verticales, si me permitís llamaros así? De colaboración. De colaboración dentro del vertical está muy claro, pero entre verticales ¿veis comunalidades, veis oportunidades de colaboración? Hombre, existe, por ejemplo, el caso de la educación y la sanidad, por ejemplo, son dos campos que están realmente muy unidos. Es decir, los sanitarios lo saben, ellos se están formando continuamente, están haciendo formación continua a todos los niveles, todo tipo de profesionales. Es una carrera que nunca deja de formarse y las nuevas tecnologías que metemos en educación también les ayuda a sus propios procesos formativos. El uso de realidad virtual, por ejemplo, para intentar emular una operación sobre un paciente o para para ver anatómicamente cómo es una persona, o incluso para presentarle situaciones difíciles a los médicos. Los médicos se enfrentan a situaciones muy difíciles, humanas, de tener que hablar con otras personas para transmitir un mensaje complicado. Pues nos podemos imaginar en qué tipo de situaciones. Y la realidad virtual ofrece un marco en el que ellos pueden ensayar ese acto. Incluso pueden recibir un feedback, tanto automatizado con inteligencia artificial, o bien asistido por otro profesional, por un docente que les asista en mira, pues esto lo has hecho bien o esto lo has hecho mal, vamos a intentarlo de nuevo, o lo intentamos dentro de una semana. Esa preparación al final te permite estar listo el día de mañana cuando necesitas actuar, ¿no? Entonces, desde luego en educación y sanidad son dos campos que están súper imbrincados. Es que es clave, porque es que, por ejemplo, ¿cómo aprende a operar un cirujano? Pues operando. No tienes grandes modelos para ensayar. Nosotros a veces pues, usamos un ojo de cadáver para hacer nuestras primeras manos, pero realmente cuando tienes que enfrentarte por primera vez al paciente, eres tú y tu jefe que está allá para ayudarte, pero si tú metes la mano, si metes la pata, puedes cometer un error importante, ¿no? Y es un poco la labor que pasa, por ejemplo, en las residencias, cuando estamos haciendo el training. Entonces, claro, eso ya se ha visto, ¿no? Es decir, crear casos para ver cómo se resolverían, pero además, luego, en el uso habitual de la cirugía, grabar todos tus actos que te analizan automáticamente cuáles han sido tus errores y aquellos errores a corregir. Y eso ya se está haciendo, se está empezando a hacer. O sea, tú tienes un feedback importantísimo y tu jefe te va a permitir, vale, has superado la tasa de errores, tienes que seguir ensayando, o has mejorado, te permito hacer ya cirugías un poco más complejas. Y eso ya se está desarrollando y eso es fundamental en la docencia, eso es absolutamente clave, claro. No aprender con ensayo y error con pacientes. No quiero ni pensar lo que puede ser la primera vez en un médico, alguna vez lo he pensado. No, en el caso también, por ejemplo, comentaba antes Chelu de dispositivos hápticos, también en el caso de generar una experiencia para el fan, ahí también puede haber sinergias, de crear esa experiencia de, pues no sé, que estoy parando un gol o cosas así por el estilo. O sea, que el mundo del entretenimiento y de la educación, entretenimiento y contenido audiovisual en directo
tiene sinergias, y en el caso de sanitario se me ocurren, por ejemplo, también el tema de wearables para performance de jugadores, o el tracking que comentaba antes, también tiene sinergias ahí. Yo creo también que al final se multiplica la velocidad y se multiplican las capacidades. Sí. Lo que vamos a vivir en los próximos años va a ser multiplicar la capacidad de hacer cosas. Y entonces, esto va a abrir ingenio y tiene que multiplicar lo que va a venir ahora. Y, por supuesto, los hubs entre sistemas de salud, formación, cualquier experiencia, yo entiendo que se van a multiplicar, ¿no? Muy bien. Se me ocurren dos comunalidades o dos oportunidades de colaboración. Una es implícita. El móvil es la gran locomotora tecnológica del mundo ahora mismo. Es posiblemente la máquina con mayor volumen, estamos hablando de más de 1.000 millones de móviles al año. Las economías de escala que esto provee son enormes. Estamos a años luz, por ejemplo, de lo que puede ser el uso de tecnología en una aplicación de formación y no digamos de salud. La cantidad de producción que puedes tener de una herramienta de anestesia o de ventilación tiene que ver con los millones. Por lo tanto, las enormes sinergias, economías de escala que se van a generar de la mano de la aproximación de 5G a los verticales. Otra muy importante, y la habéis mencionado, es el aspecto de formación. Ahora mismo vivimos en un montón de interfaces gráficos de usuario distintos. El entorno de salud tiene su propio interfaz gráfico, y cada marca posiblemente el suyo. Mientras que la humanidad estamos divididos en dos grandes grupos de interfaz de usuario, según el modelo de móvil que utilicemos. Esto nos ofrece la posibilidad de tener un entorno con la máquina familiar, igual para todos, que la interfaz de una máquina de diagnóstico, por ejemplo, sea tan familiar al usuario como la última app que se haya descargado. Por lo tanto, unas comunalidades y unas posibilidades de cooperación de 5G todavía mayores e insospechadas. No, un apunte solamente Sí. al hilo de lo que estabas diciendo. Es que tenemos que pensar el planteamiento que hacía, ¿no? Cómo está avanzando la demografía, va a ser materialmente imposible atender a la cantidad de personas dependientes, no va a haber geriátricos, los geriátricos también de alguna medida han quedado un poco obsoletos. Al final, creo que muchos de nosotros, en cuanto tengamos cierta capacidad, tendremos que ir preparándonos para ese envejecimiento. Y probablemente tengamos que acabar haciéndonos en nuestras casas una especie de habitaciones, dormitorios, un poco medicalizados, donde tengamos casi todos esos sistemas de control que nos tengan conectados con nuestro médico de cabecera, desde el control del azúcar, la tensión arterial, otro tipo de patologías que pueda haber. Y todo eso vamos a necesitar un tráfico brutal, porque cada vez se va a imponer más. Es que hay que tener en cuenta que la población por encima de 80 años en estos momentos ya es enorme en España, pero para el año 2030 se supone que se va a disparar. Y todas esas personas son personas dependientes, que necesitan una gran cantidad de cuidados. Y los cuidados van a venir a partir de los wearables, de todo tipo de controles que podamos tener personalmente en nuestras casas y que estén generando esa información a los médicos que no pueden estar al pie de cama. ¿Alguien quiere añadir algo sobre esta? Bueno, un poco el tema más complejo aquí yo creo que va a ser al final la limitación en la capacidad de desarrollo que tenemos actual. Es decir, cada vez más es como comentaba antes Alberto, existe muchas sinergias entre diferentes tipos de tecnologías que podemos conseguir y, como comenta el doctor, pues también necesitamos cada vez tener más productos que también van a tener que estar interconectados, no solo entre ellos, también con sistemas en la nube. La limitación va a ser nuestra capacidad, y tenemos 5G que nos va a dar un montón de capacidades tecnológicas, pero nos va a faltar posiblemente las capacidades de desarrollo. Hay que crear también los marcos de trabajo, frameworks, digamos, que le permiten a los desarrolladores generar productos que puedan utilizar todas estas tecnologías de la manera más ágil posible. Porque todos los que hemos participado en algún proyecto digital y que tenemos esa experiencia pasada, sabemos el parto, permíteme la expresión, que es desarrollar cualquier producto, ¿verdad? Y es como que ahora tenemos un montón de posibilidades de desarrollar muchísimas cosas,
pero no nos da tiempo y vamos siempre tarde o cuando queremos integrar es complejo. Entonces necesitamos, se tienen que mejorar esos marcos de trabajo para que podamos dar salida a todas estas necesidades que les vemos solución, pero que no tenemos todavía los productos para ello, ¿no? Pero voy a guardar una observación de esto para el punto final. ¿Algún día más sobre este tema de las comunalidades, del acercamiento de los verticales? Yo plantearía una cosa a nivel de la docencia que a mí no sé si lo habéis planteado. ¿Cómo se puede llegar a lograr el control de los exámenes, de las evaluaciones finales? Yo este año pasado, claro, lógicamente en la universidad nos dijeron no tiene que ser todo online. Entonces, en oftalmología, pues es raro que alguien saque un 10. Tengo 120 alumnos y no suele haber ninguno de 10. Este año ha habido 40 alumnos de 10 y todos aprobados. Evidentemente hicieron los exámenes en casa, probablemente conectados entre ellos, hablándose por teléfono y dándose las respuestas. Para nosotros fue totalmente imposible controlar esa situación. Pero es una situación muy injusta, porque claro, no pudimos dar matrículas a los mejores porque como había 40 dieces no podíamos seleccionar a los verdaderamente mejores, entonces ahí se produjo una injusticia muy flagrante. Supieras o no supieras la asignatura, fueras o no un buen estudiante, ibas a sacar un 10. ¿Habéis pensado alguna posibilidad dentro de los sistemas? La ironía aquí es que existen sistemas para certificar que el alumno está en tiempo... O sea, estos son sistemas que permiten en tiempo real detectar si el alumno es el que está respondiendo a las preguntas o no. Nuestros sistemas de inteligencia artificial, no digo los del IE, sino en general, los que se han desarrollado a nivel en diferentes empresas por el mundo, permiten ya ese tipo de información. Es decir, por ejemplo, podemos determinar que la persona que está escribiendo al teclado es una persona en concreto porque reconocemos su patrón. Igual que antes con la inteligencia artificial reconocíamos si una mujer o un hombre por el fondo del ojo, también la manera en que tecleamos, cada persona es diferente, es como una huella dactilar que identifica a la persona. Aparte de eso, se puede hacer grabación también con una cámara y un sistema de inteligencia artificial determina si esa persona está hablando con otra persona o está consultando un libro o está mirando para otro lado. Como decía, la ironía es que hemos alcanzado el nivel tecnológico en el que podemos hacer ese tipo de cosas, pero también hemos alcanzado un nivel legal que nos impide utilizar ese tipo de tecnologías para según qué prácticas. Aquí en la Unión Europea el tema del uso de inteligencia artificial pues está ahora bastante en estudio, para qué cosas se pueden usar y para qué no. Y, por ejemplo, para acceder a un recinto privado, es decir, pasar un torno y que te reconozcan la cara, sí que es una aplicación más o menos aceptable, pero para otro tipo de cosas, como por ejemplo vigilar si los alumnos están o no en clase o si han hecho ellos el examen o no, pues no está tan claro. Entonces estamos todavía un poco a la espera de que la Unión Europea decida si podemos aplicar estas tecnologías o no, si son intrusivas o no y si respetan la privacidad del estudiante o no. Si me permitís, hay sectores que no están representados en este panel, pero podrían perfectamente. El sector financiero para comprobar la identidad de un trader, por ejemplo, ya venía desde hace unos años analizando el patrón de uso del monitor y del ordenador, y con la intención de detectar posibles fraudes. Pero no queremos, yo no me siento capaz de ser vigilado de esa manera en mi trabajo, menos en mi domicilio, durante toda la jornada de trabajo. Por lo tanto, 5G nos hace también, aparte del tema de seguridad, por ejemplo, que la mesa anterior ha tocado, temas de gobernanza y de uso humano de la tecnología se vuelven inexcusables. El sector financiero ha sido también el líder en llevar la computación en la nube al edge y la baja latencia al edge. Las latencias de milisegundos que a veces nos planteamos como un enorme desafío, el sistema financiero las tiene bastante dominadas, por lo tanto sabemos que es posible. Por lo tanto, las posibilidades de puesta en común de experiencias entre industrias explotan. El toque humano, ¿qué os parece si aquí tocamos, se nos pone en bandeja el factor humano? Acercando la salud al ciudadano, el tema de la brecha y de la prolongación de los servicios de salud es un tema que la Secretaría de Estado de Comunicaciones nos ha puesto como tema prioritario encima de la mesa y al que debemos poner toda nuestra atención. ¿Se os ocurre alguna observación más sobre el uso humano de la tecnología?
el uso humano de la tecnología es clave para el éxito y la aceptación de cualquier desarrollo. Comentaba antes el foco que tenemos con el FAN, colaborar con él, construir con él, para que realmente esa experiencia le aporte algo. Si no, es una tecnología que comentábamos antes Txelu y yo, que se queda en el cajón. Si no consigues llegar a las personas, la tecnología se queda en nada. Voy a enlazar dos observaciones. Que la tecnología no se quede en el cajón Sí. y la capacidad de desarrollo. Yo creo que para mí, quizá porque hemos colaborado en una empresa anteriormente, todos sabemos lo difícil que es desarrollar un sistema tan a la punta, combinando tantas tecnologías y con prestaciones tan altas. Tenemos tendencia, y este sería un poquito mi mensaje, si me permitís, personal, estamos presentando en nuestro sector la tecnología 5G como algo listo, mientras que es algo realmente que 2020 ha sido su primer año. Tenemos tecnología y evolución del estándar durante 10 años y la posibilidad económica y social y humana de 5G no está solamente en su adopción, también está en el poder económico que nos entrega y en el desarrollar esas aplicaciones. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de adoptar la tecnología, sino de influenciarla en un sentido europeo de la evolución y en un sentido que aproveche la potencialidad económica. Queda muchísimo por hacer en 5G y no digamos cuando combinamos 5G con otros sectores tan interesantes como los que hemos tenido en el panel hoy. Por lo tanto, pongamos manos a la obra en tener voz, en aportar ideas, en lanzar ideas de desarrollo. Si me permite, Federico. ¿Sí? El 5G se está enfrentando ahora al problema típico de las plataformas cuando se desarrolla una aplicación móvil tipo plataforma, un entorno tipo plataforma, en el que necesita ofrecer por un lado unos servicios y por otro lado necesita unos consumidores. Y un poco yo creo que ese ha sido a lo mejor lo que le está costando, ¿no?, entrar al 5G, de que tiene que resolver ambos problemas. Por lo menos la infraestructura ya se está levantando y con iniciativas como la de redes, los servicios también se están empezando a demostrar, los potenciales servicios también, como estos de los que hemos hablado aquí. Y eso también puede ayudar pues evidentemente a emprendedores y empresarios a desarrollar ideas, porque al final, si no es lo que hablábamos, se queda en el cajón, claro. Yo creo que la gran lección de los proyectos de Red.es y de la inversión del Ministerio de Economía en pilotos es precisamente eso, suscitar, alimentar ese juego de huevo y gallina que necesitamos. Necesitamos oferta de tecnología, necesitamos demanda de tecnología y en el caso de 5G no nos van a ir hecha en nuestros sectores, vamos a tener que crearla. Por lo tanto, tenemos que acercar a los dos mundos, la oferta de tecnología y la demanda. Y además, ese modelo de innovación es particular a cada economía. Si fijamos la economía de Estados Unidos, asiáticas y europeas, cada una tiene su propio modelo. Fijémonos en los estadios, cuál es una de las dos Killer Applications en Corea, uno de los líderes, si no el líder en esto, los estadios de béisbol, 5G, y el uso de conciertos de K-pop colaborativos. Y ahí la explosión de posibilidades que nos ofrece 5G, una vez más, es cualquier cosa menos un juego. Es el detonador que nos permite poner en marcha 5G, porque nos permite tener volumen, y es el volumen, es el interés económico el que va a lograr que 5G despegue y logre traernos todos estos beneficios sociales y tecnológicos. Es que tú fíjate, Federico, solamente hablando de desplazamientos. O sea, si pensamos que hay, y por supuesto no quiere decir que todo se vaya a poder hacer vía online, vía 5G, ¿no? Pero si hablamos de que hay más de 600 millones de desplazamientos y los desplazamientos medios al bolsillo de cada paciente que va está en 50 euros, fíjate tú el ahorro solamente que supone. Otra anécdota, los que se gastan las comunidades autónomas en pagar ambulancias para transportar pacientes inválidos está entre los 500 y los 800 millones de euros al año. Solamente el gasto en ambulancias. Es decir, solamente en ese aspecto el ahorro ecológico también, pero y económico, podría ser brutal, porque son 600 millones de desplazamientos a 50 euros el desplazamiento medio.
es enorme. O sea, la economía también se movería facilísimamente y solamente estamos hablando desde el punto de vista del transporte. Estamos hablando de ahorros, de aspecto de economía verde, de cerrar brechas, de posibilidades económicas, de ahorros. Todo eso es 5G. Así es. Si, yo creo que estamos a un minuto, nos hemos usado del tiempo. Si os parece, si nadie tiene alguna observación más, podemos cerrar aquí la mesa y yo he aprendido un montón. Tendría que haber tomado notas, miraré los ejemplos que habéis aportado son súper interesantes y los reusaré, si me permitís. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Muchas gracias, un vosotros. placer.